Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Apointi. Sí, sí, este es mi voz y no la voz de Loquendo. También se preguntarán el por qué no estoy usando la voz de Loquendo para la introducción. Y bueno, como habrán podido ustedes ver, de repente están suscritos a otros canales que tienen el mismo contenido que yo y pues tienen el problema del copyright o la monetización y pues no quiero tener esos problemas, ¿no? Ustedes saben que este canal está en pleno crecimiento y pues quiero evitarme esos problemas a futuro. Entonces ese es el motivo que la introducción a partir de ahora van a ser hechas con mi voz y el video normalmente va a seguir con la voz de Loquendo, ¿no? Y de ahí pues espero que siga en crecimiento. Quiero decir que este canal está hecho para entretener. Las historias que se publiquen sin que yo las mencione no son de mi autoría, ni siquiera las imágenes o música, ¿no? También les pido que se suscriban como ya lo vienen haciendo al canal y también compartan de manera que ayudarían con el crecimiento del canal, ¿no? Sé que algunos ya lo vienen haciendo y pues les agradezco mucho. Estamos creciendo muy rápido, creo que ya somos más de 400 y pues la verdad estoy muy alegre y ansioso. Bueno, dicho esto, espero que estén bien en el día, tarde o noche. Cuídense y comencemos con el video. Capítulo 1. Nus. ¿Dónde estoy? Esa es la pregunta que incluso tú te harías si estuvieras en su lugar. Bueno, no podemos estar seguros de cuál es la talla que tienes. Entonces su zapato podría ser más grande o más pequeño para ti. Independientemente del tamaño que tenga, no podrás caminar ni un kilómetro con él. Intentó pasarse la mano por la cara. Fue un éxito. Probablemente estaba en trance, no estaba seguro. Necesitaba tiempo para procesar la nueva comprensión, pero no tenía tiempo. Volvió a pasarse la mano por la cara y se produjo el mismo efecto. Dejó caer la mano y miró. Estaba en una orilla. De pie, con su sandalia pegajosa. Su ropa estaba sucia y su falda áspera. No tenía idea de dónde había estado antes. Quería recordar pero simplemente no podía. Intentó todo lo que pudo, pero sus esfuerzos fueron lamidos por las llamas de su vista. Dio un paso hacia adelante. El mar ante el que se encontraba no tenía precedentes. Si esa fuera la palabra correcta. No tenía ondas y era súper largo. Era como un vaso. Puro, claro y reflectante. No había visto eso nunca en su vida. Sabía que no estaba en su sano juicio. Estaba atrapado entre dos garras. No sabía si debía caminar rápidamente o si debía tambalearse. El fuerte impulso era determinar qué tipo de agua había allí y el impulso vacilante era el miedo a ser atacado. Necesitaba ser sabio. Resolvería la disputa con su instinto. Mientras hacía eso, apartó la mirada del mar y se giró. Detrás de él había un bosque extenso. Sintió que necesitaba entrar al bosque. Al menos, para comprobar si había alguna otra persona allí. Él pausó. Un nuevo pensamiento cruzó por su conciencia. No podía ignorarlo. ¿Era él el único que quedaba en la Tierra? ¿Estaba muerto? Como si estuviera él después o en alguna parte remota del mundo. Como si estuviera en otros planetas. No estaba seguro. No sabía qué pensar y no recordaba nada. Vio un camino en el bosque pero todavía estaba en el lugar donde estaba. No daría ningún paso sin repensarlo. De hecho, no sabía dónde estaba. Miró a derecha e izquierda. Ambos eran sencillos. Como un césped estirado. Esas nunca fueron una opción. No necesitaba ningún adivino que le dijera eso. Auge. Oyó el crujido del agua detrás de él. Puso un molino en su pensamiento para estar seguro de que realmente había escuchado eso. Luego se hizo más fuerte. Estaba convertido. Y miró. Los labios de las aguas comenzaron a allanar el camino para una criatura de la que no tenía idea. Una criatura salía del agua. No sabía qué hacer. Estaba obligado a su instinto. Quería esperar. Sin embargo, quería correr. Las aguas comenzaron a subir y parecía que el cristal del mar se iba a partir. Estaba empeñado por sus pensamientos. ¿Qué tal si fuera un monstruo que se lo comería a él y probablemente se hubiera comido a otros que solían estar vivos? Si no eso. Entonces, ¿qué tal si hubiera un buen espíritu que lo salvaría y le diría lo que había estado anhelando saber? Dejó de lado esos dos pensamientos y se sentó en la valla de su conciencia. Esa parecía la mejor opción. Tenía el corazón en la boca. Sabía que estaba temblando. Podía sentir sus riendas y venas retorciéndose de dolor. Pero decidió quedarse allí y defender su posición.
Si sería un monstruo o un buen espíritu, él estaría allí para averiguarlo. Pero, sinceramente, quería explotar. Capítulo 2 Dúo. Todo lo que pudo hacer fue mirar más de cerca. No podría haber hecho nada mejor que eso. Esa no era una opción. Sintió que necesitaba dejar de pensar, pero eso de ninguna manera era posible. Si dejaba de pensar, entonces sería títere del misterio que el tiempo acababa de suplantar. Lo intentaron barrer el confeti de coraje esparcido por el bulevar de su conciencia en su demacrada arena. Ah. Las ideas se estaban contrayendo en un todo. Estaba sumido en pensamientos. Eso era todo en lo que podía confiar por el momento. No había nada más que pudiera haber hecho. O probablemente había algo, pero sentía que no tenía tiempo para albergar larguiruchos pensamientos palpitantes. Miró de nuevo. Esta vez fue más agudo. Como con la mayor atención que puedas permitirte. ¿Qué habría en el agua? ¿Qué podría haber ahí? Por supuesto, muchas preguntas se alinearon tras su ira. Podría hacer los añicos con todos ellos. Pero esa no fue la mejor opción. Nunca lo había sido y no lo sería en ese momento. ¿Por qué sería? Ah. Su rabia fue sofocada por la curiosidad. No había nada que pudiera haber hecho. Una parte de él estaba temblando. Podía discernir. Podía identificarlo. Sabía que eso no era una debilidad. Incluso cuando estaba vivo, no era una piel falsa. Tener miedo no es más que un estímulo cosido que la vergüenza o la rabia podrían desgarrar. No sabía cuál de los dos tenía la mejor parte de él en ese momento. Y en realidad no estaba esforzándose por encontrarle sentido a la enfermedad estropeada. Él estaba allí de pie. Sabía que se suponía que debía hacer algo. Pero no tenía idea de qué exactamente. Las ideas comenzaron a surgir de su instinto. Su sexto sentido no se adaptaría a eso. Chuparon 18 bolsas de molestia. No estaba de humor extraviado. Necesitaba algo más agudo que eso. Necesitaba comprobarlo. Tendría tiempo suficiente para regañar su instinto de tinta. Tendría tiempo suficiente para hacer el tonto más tarde, pero no en ese momento. Todo lo que necesitaba era una pista. Una pista de dónde estaba y por qué estaba allí. No tenía idea de cómo llegó allí. Y apenas se había metido en ese pensamiento cuando el agua había suspirado y él había estado esperando a ver qué había allí, o se suponía que debía entrar. El nuevo pensamiento parecía inquietante. Pero fue algo dulce. Probablemente como dulces o chocolate. No estaba seguro. Era bonito y le parecía que podía confiar en él. Por supuesto que debería hacerlo. Debería meterse en el agua. Al mar de cristal y ver si la criatura que lo estaba aburriendo con curiosidad se volvería loca y se rebelaría. Eso sonó genial, pero con posibilidades que podrían acabar con su cordura. Ni siquiera la cordura, sino su totalidad. Avanzó más para probar eso. Abrazar el pensamiento y abrazar su instinto. Pero cuando se acercó se detuvo. No tuvo más remedio que hacer exactamente eso. Ah. Pensó que probablemente un ser espiritual acechaba en el aire o en los grupos de árboles detrás de él y había congelado sus pasos. En realidad, no parecía tener razón. Esa no era la suposición apropiada que su Ken mental le daría. Pero no estaba seguro de por qué se detuvo. Miró hacia atrás para ver si había alguien detrás de él. Estaba muy equivocado, no había nadie allí. Hizo otro intento de poner su pie derecho en el seductor mar, pero ¡bum! ¡Mierda! ¿Qué carajo fue eso? ¿Un delfín? ¿Qué se supone que significa eso? ¿Había estado despertando su curiosidad por algún delfín para burlarse de él? ¡Qué estúpido era! Entonces, había estado sofocando su coraje debido a un delfín. Se sintió realmente enojado. Se le saldrían los ojos de las órbitas. No le importa lo que eso signifique. Su rabia envolvió su instinto. No podía separar uno del otro. Él no quería. Simplemente estaba enojado. ¿A quién le hubiera dicho que tenía el corazón en la boca por culpa de unos delfines? Tenía ganas de meterse en el agua para recogerlo y golpearlo con fuerza para aumentar su esperanza en vano. Pero no. Eso era mejor como deseos gastados. Maldición. No sabía nadar. El delfín se encontraba a pocos metros de distancia. No pudo alcanzarlo. Lo observó dejar que los lujuriosos labios del agua lo bebieran por completo. Deseaba poder hacer lo mismo. Salta al agua y hunde su cabeza obstaculizada en la comodidad de su seducción.
Deseaba poder complementar el placer del molesto delfín, pero necesitaba más que eso. Dio un paso atrás y recorrió con la mirada los grupos de árboles belicosos. La belleza tallada era todo un espectáculo. Él lo sabía y no eliminaría las mentiras pulposas. La atmósfera aireada envió atrevidos chillidos a través de su columna vertebral, burlándose de las voluptuosas venas. No pudo resistirse a ellos. Podría haberlo hecho, pero le encantaba el sentido atractivo. Lo necesitaba en este momento. Eso ayudaría a sus pensamientos. Él lo sabía. Pero esperaba que los nuevos pensamientos que surgieran valieran la pena y le ayudaran a darle sentido al inquietante estado en el que se encontraba. Permitió que su instinto apreciara la belleza de la naturaleza. Los grupos de árboles tenían formas tan delicadas que se había dicho a sí mismo que nunca los había visto. Por supuesto que no. Estaba viviendo en algún pedazo de tierra. Apenas tuvieron una cosecha de abundante y él era un señor bastante perezoso. Difícilmente podría mantener al sirviente que supervisaba sus rebaños y graneros. No es que no tuviera que dar, pero era bastante olvidadizo. Olvidaría todo incluso cuando se suponía que debía tener relaciones sexuales con su doncella. Ah. Era un hombre bastante extraño. Notó que el azul acto emitía chillidos a través de las líneas de su ropa. No podía entender qué era eso. ¿Cómo pudo haberlo hecho? No lo intentó. No eran dioses elevados ni espirituales hibernados. Él era solo un señor. Él no era más que eso. Las noticias de los vientos desgastados llevados por la brisa generosa golpeaban la planta de la tierra mientras mechones de arena en círculo hacían acrobacias alrededor de un árbol que no estaba muy lejos de él. Decidió acercarse al bosque. ¿O debería llamarlo jungla? No podía estar seguro. Todo lo que había estado haciendo desde el aliento de ese tiempo eran conjeturas y eso era lo que mejor hacía en ese momento. No forzaría la sensación, de lo contrario sería forzado. Se dirigió hacia los grupos de árboles. Desde el mar, a su derecha debía una vista interminable de la costa extendida. La misma influencia influyó en la visión izquierda. Solo que eso equivalía al mar que había en la tierra. Pero él siguió adelante. Necesitaba ver algunas cosas más. Necesitaba saber qué estaba haciendo allí. Necesitaba estar seguro de si estaba cuerdo o no. Odiaba pensar en cómo llegó allí porque simplemente no podía comprenderlo. Se acercó al desolado sendero que conducía al corazón del bosque. Probablemente encontraría a alguien atrapado en las insensibles garras de la misma enfermedad. Hacer senderos era lo mejor que podía permitirse. Esa era la mejor opción que podía tener. Pero tenía ganas de ayudarse con las piernas. Tenía ganas de arreglárselas con todo lo que tenía. Con todas las partes de su cuerpo. Mientras se encargaba de sus piernas, complementó a los dos con el gemido de su tórax. ¿Alguien aquí? ¿Alguien puede oírme? ¿Alguien puede oírme? Todo lo que obtuvo a cambio del ejercicio de la glotis fue el gemido que el bosque criminal le lanzó. No podía tirarlo. No podía conformarse con eso. Pero sabía que lo saborearía. No tenía otra opción. ¿Qué opción tenía? Por supuesto que ninguno. Él no sufriría las probabilidades. ¿Eso significaba que no había nadie en el bosque? ¿Era él el único en el bosque? ¿Cómo es posible? Eso nunca podría ser posible. Un nuevo pensamiento fue reemplazado. Pero para él era extraño. Fue nauseabundo. ¿Qué podría hacer con él? Todos los pensamientos quedaron acomodados en ese momento. ¿Pero qué tan lógico era ese pensamiento? No sabía qué decir. Pero él albergaría el pensamiento. Ese era el único pensamiento que estaba disponible. No podía empeñarlo. Él no lo empeñaría. ¿Cómo podría? ¿Pero qué sentido tenía eso? No estaba seguro. Pero él sabía qué hacer. Sabía qué significado darle. Pero necesitaba más. ¿Era la única persona que quedaba en la Tierra? ¿Qué tan cierto podría ser eso? Eso fue una especie de ilusión óptica. Su fantasía simplemente había suplantado una sacudida que su instinto no podía controlar. ¿Se suponía que debía ceder ante ello? Si se inclinara hacia él, ¿qué vibra le daría? ¿Cómo sería la única persona en la Tierra? ¿Qué había pasado con el resto de la gente? ¿A dónde fueron? ¿Hicieron algún viaje masivo? ¿Dónde estaba su esposa? ¿Sus dos hijos? ¿Sus sirvientes, rebaños y graneros? ¿Qué se suponía que significaba todo eso? ¿Y si la gente había tomado algún rumbo extraño, por qué estaba él en un lugar extraño? Una costa extraña.
No podía encogerse ante tal pensamiento. Había leído lo que estaba escrito en la cueva de Tarius sobre una transformación que envolvería a todos los seres. No había leído allí que algunas personas se quedarían atrás. Y ni siquiera algunas personas, sino solo él. Eso fue una tontería. No podía aceptar ese pensamiento. Eso fue una tontería. Podría y nunca sería cierto. Arrugh. A la mierda el pensamiento. Mientras caminaba hacia el bosque, sintió hambre. Él había estado esperando eso. Como era el único allí, no tenía idea de cuándo había comido. El único recuerdo al que pudo llegar fue la alegría que había tenido con sus hijos. Y no tenía idea si eso fue hace algún milenio. No podía estar seguro de ninguno de sus pensamientos. Para ellos se sentía más bien como un peón. Había terminado de luchar contra los pensamientos. Él simplemente se rindió ante ellos. Todo lo que pudieran hacer con él le convenía. No lo dudó. Podrían sacar lo mejor de él. Lo único que le importaba en ese momento era comer. Espió y vio unos racimos de uvas. Gracias a Dios. Al menos había algo con lo que podía identificarse. Todos los árboles que había estado viendo eran extraños. Todos los frutos que había estado viendo eran extraños. Incluso había visto un lagarto con la cola en llamas. Era más bien un país de las maravillas. Ese era el mejor nombre para llamarlo. Aunque no había abordado a algunos animales, se regodeó en ira como todas las panteras y los gatos salvajes. Podría seguir caminando mientras tanto, pero la fruta debería evitar su hambre. Cogió algunas piedras lisas y apuntó a los frutos mientras caía un racimo. Un montón de recompensas que no terminaría de una vez. Se sentó en un tronco caído junto al árbol de la uva y empezó a comer. A su alrededor había árboles esparcidos por el suelo. Delante de él había un resorte. Iría allí tras la fruta. Estaba cansado. Todo lo que podía usar era la comida y la usó. Fuera o no una fruta, en ese momento era su comida. Y estaba orgulloso de llamarlo así. ¿De qué no estaba orgulloso? Cuando terminó de comer, dejó que su pesado cuerpo descendiera hasta que apoyó su peso sobre el tronco domesticado. Descansó todo. Necesitaba pensar. Se entregó por completo a las artimañas del momento. Pensaría unos momentos antes de saber más. ¿Estaría atrapado allí para siempre? No estaba seguro. No necesita pensar así en este momento. Necesitaba algo más adecuado. Necesitaba algo con lo que pudiera identificarse. Necesitaba lo que su instinto aceptaría. Se agachó para levantar otra partícula a la que su memoria de gemidos podía llegar. Fue un himno. Comenzó tarareándola, antes de dejar que su voz demacrada siguiera las pistas a través de la contralto clonada. Dios hará un día con un terremoto, y hundió sus surcos profundamente. Las apiñadas llanuras se pusieron nerviosas. Todas las colinas estaban dando un salto. Pero ese es el secreto de las montañas, la edad escondida en su pecho. La paz de Dios es eterna son las palabras oníricas de su descanso. Los ha convertido en refugio de belleza, el hogar elegido de su gracia. Él extiende sobre ellos sus mañanas, sus atardeceres iluminan su rostro. Sus truenos pisan la música de pasos que resonan durante mucho tiempo, y llevar majestuoso saludo alrededor de la multitud silenciosa. Sus vientos les traen mensajes, noticias de tormentas salvajes desde el principal. Lo cantan hasta los valles en el canto de amor de la lluvia. Las tribus verdes vienen de lejos en tropel, y sobre las tierras altas acuden. Él teje las zonas juntas con túnicas por su roca resucitada. Son viveros de ríos jóvenes. Nidos para su nube voladora. Granjas para razas recién nacidas, magistral, libre y orgulloso. La gente de las ciudades cansadas subida a sus santuarios y orad. Dios vuelve a refrescarse en ellos, mientras pasa todo el día. Y he aquí que he captado su secreto, la belleza más profunda que todas. Es de fe, que los momentos difíciles de la vida, cuando sobrevienen las penas discordantes, no son más que Dios arando sus montañas. Y las montañas aún serán la fuente de su gracia y frescura. Y su paz eterna para mí. William Channing Gannett. Dejó de cantar. Le pareció como si hubiera oído algo. ¿Un ruido? ¿Un gemido? ¿Del mar? No estaba seguro de cuál era el sonido. No estaba seguro de haber oído o no algún sonido. Necesitaba comprobarlo. Se mantuvo en silencio el mayor tiempo posible, sin importar si volvería a escuchar la voz o no. No llegó nada.
Supuso que no era más que una invención de la canción que había cantado. Como no llegó nada, decidió avanzar hacia el manantial. Estaba cansado de cantar. No practicaba ninguna religión. Simplemente había oído a un par de monjes cantar el himno. Ah. Se levantó para acercarse al manantial y entonces volvió a oírse el ruido. Inmediatamente corrió hacia el mar, probablemente alguien estaba allí atrapado en las mismas garras que él. Deseaba poder volar hasta allí. Su corazón estaba en sus piernas. Todo lo que podía llamar su vida se lo llevó a las piernas. Ah. Él ya estaba allí, pero se sorprendió al verlo. Leviatán y Poseidón orinaba sobre su tela. Preferiría morir antes que verlos a los dos. ¿Qué hacían Poseidón y su mascota Leviatán a la orilla del mar? No sabía qué hacer. Las palabras se le escaparon. ¿Era ese un aspecto elevado del misterio en el que había quedado atrapado? ¿Era una fase 2 de la enfermedad? En primer lugar, se encontró en un lugar donde no tenía idea de lo que estaba haciendo allí. Caminó hacia el bosque para determinar si había alguien más allí y sintió hambre durante la búsqueda. Había arrancado unas uvas y se había sentado en un tronco a comer. Después de comer, había decidido cantar y apenas había terminado la canción cuando escuchó el ruido. No creyó hasta que lo escuchó nuevamente y corrió allí, y al llegar allí vio a Poseidón y Leviatán. ¿O eran algunos psicópatas psicóticos siendo impostores? Estaba flotando en sus pensamientos cuando aquel que se parecía a Poseidón exaltó su glotis. Súbete a la serpiente, tengo mucho que mostrarte. Poseidón no había terminado con las palabras cuando sintió que una fuerza tiraba de él y lo arrojaba sobre la espalda de la serpiente. ¡Demonios!, vomitaría. Quiso saltar, pero la serpiente ya estaba en la mitad del camino del mar. Todo lo que podía manejar era: tengo mi derecho. Capítulo 3 DRS. Eras poeta hace unos momentos, ¿verdad? No estaba seguro de lo que significaban para él hace unos momentos. No estaba seguro de si lo que había dicho el ser recompensado era lo que realmente había querido decir. Hacer conjeturas no era lo mejor en lo que confiar en ese momento. Necesitaba algo más que eso. ¿Cómo podía una criatura así haber atribuido su pasado como si no fuera más que un producto de una imaginación oscura? ¿Como si fuera un gnomo nocturno? Probablemente un monstruo místico con cintura ancha y pecho agitado quería decir que estaba muerto. Simplemente lo había sacado de la orilla en la que había estado. No había sido más que eso, y al sumergirse en el cubículo del corazón del agua en lo que parecía un castillo, había esgrimido esa pregunta. Incluso si fuera poeta hace algún tiempo, como había reflexionado el monstruo, ¿había alguna complicación en eso? Pero hace un tiempo equivalía a la muerte en el contexto de la criatura. No quería generalizar. En primer lugar, se mostró tímido. Él no quiso hablar. Sabía que debería hacerlo. Y él estaba tratando de hacer un esfuerzo. Por supuesto que eso era lo que se esperaba de él. Hablaba o algo de lo que no tenía idea se convertiría en un peón de sus empates. Ahogado en el abismo de sus pensamientos, se sucedieron los golpes silábicos provenientes de la glotis del monstruo. Soy Poseidón. Piadoso Poseidón. Sobre quien siempre escribes en tus poemas. ¿Qué fue eso? ¿Era alguna ilusión de la que no podía salir? ¿Poseidón? ¿El piadoso Poseidón? Diablos, piadoso Poseidón. ¿Qué demonios le estaba pasando? ¿Estaba realmente ante Poseidón? Ah. Cuando estuvo en la tierra, había pensado que los dioses profesos cantados por el sabio más destacado de la cueva, Miklots, no eran más que algunas ilusiones ópticas. No tenía idea de que eran reales hasta el momento en que Poseidón reveló su nombre entrometido. ¿Poseidón? Quería hacer muchas preguntas. Las preguntas en ese momento se pisotearon a sí mismas mientras cada una buscaba un reconocimiento. Uno no se inclinaría ante el otro. No iba a elegir uno por el otro. No sabía qué pensar. Pero las preguntas temblorosas seguían dando vueltas mientras luchaban con sus piernas en el alma de sus pensamientos. Luego comenzó a empuñarlos. Hacer nudos con ellos no era pan comido. Pero el esfuerzo valió la pena. ¿Poseidón era realmente real? ¿Era realmente el amo del mar? ¿Lo llevó a esta discusión sobre un hemisferio? ¿Cómo lo localizó? Su concentración se vio alterada cuando suplantó la arena y ajustó su demacrada glotis para vomitar, pero Poseidón nuevamente se burlaría de sus pensamientos. Después de que fuiste tragado por la alegría y el alcohol te convirtió en un alcohol. Ah.
Después de emborracharte y tu espíritu estaba cansado, Atenea acudió en su ayuda. Y ella lo trajo a ese bosque donde tu conciencia fue recuperada. Ella te llevó a tu fantasía. Donde habías vivido cuando tiraste la tinta. Estás viviendo en un estado de ánimo. Esas fantasías que creaste y encarnaste en el producto de tu imaginación ahora son tu realidad. Vivirás en ellos el mayor tiempo posible, Atenea. Ah. Atenea. Por supuesto que conocía a Atenea. ¿No era ella hija de Zeus? Ah. Había leído, cuando estuvo en la Tierra, los grabados garabateados por el pulgar izquierdo de un centuar hace bastante un milenio. Los garabatos, como explicó Miklops con más detalle, no eran más que noticias de los dioses. Sus códigos de conducta. Apenas les había encontrado significado cuando el sabio se mordió la boca en una explicación espeluznante. Pero en ese momento ya no pudo evitarlo. Era la realidad. Maldita realidad. Arg. La voz de Poseidón volvió a sonar entrecortada. Una vez escribiste en tu poema sobre el castillo de Poseidón. Ah. Aquí tienes. Ese castillo hecho de escamas de anfibios. La puerta de la piel del pulpo. Acordaos de aquel verso que valora el alto llamado del altivo cuerno del salón de los lanzamientos. Y las huellas de los diamantes oscuros a lo largo del bulevar de su misterio. ¿Recuerdas las puertas empedradas y los altares amurallados? Y los pilares de fuego que bordean los recovecos del ágora. Todo esto está ante ustedes ahora. Sople mi aliento por las venas de las aguas gastadas, por los labios lujuriosos de las onduladas olas hasta localizarte y inspirarte. Ah. Tengo las listas de todos los poetas de la tierra. Iba a llamarlo psicópata. ¿Cómo diablos sería eso posible? ¿Cómo tendría los nombres de todos los poetas de la tierra? Pero ese no era su argumento. Su afirmación estuvo limitada por el hecho de que Poseidón conocía el poema. Iba a preguntar mientras hablaba, pero había respondido su pregunta. ¿Pero cómo fue posible que tal monstruo del mar inspirara su poema en la tierra en una altiva choza? Intentó hablar pero le respondieron de nuevo. Cuando llegaste, en realidad no estaba interesado. No me importaba si estabas viviendo o no en tu fantasía, pero luego arruinaste mi misericordia y me hiciste anhelar por ti. Podría haber enviado a mis súbditos, pero no, un maestro debe dominar a los sofocados. Era. Ah. En realidad. Realmente lo era. Yo estaba realmente enfadado. Realmente estaba enojado. Estaba realmente molesto. Molesto por ese himno que cantaste después de la comida que comiste. La rabia oxidada me envió dando tumbos aquí en busca de ti, en lugar de enviar algunas oleadas desgastadas de mis súbditos. ¿Estaba celoso? No podía estar seguro. ¿Cómo podría estar celoso un monstruo con una mascota así? ¿Celoso de qué? ¿Que cantó sobre alguna criatura que no conocía muy bien? Solo había cantado la canción que había oído cantar a los monjes. No sabía a quién iba dirigido. Y a él no le había importado cuando estaba vivo. Y cuando estaba en el bosque, el único recuerdo que podía manejar con precisión era el himno. Para que él lo recordara, obviamente había algo en ello. No tenía idea de quién era el donante del recuerdo, pero por supuesto conocía su postura. Después de descender de esa serpiente. Bueno, no sabía cómo llamarlo. Ya sea una serpiente o un dinosaurio. O un dinosaurio serpiente. No podía estar muy seguro. Era muy largo y estaba adornado con escamas afiladas. No tenía idea de cómo había llegado a él, cómo se había sentado, cómo había viajado a través de él, cómo había descendido sin lastimarse. Probablemente se trataba de algún alakazam tallado por Poseidón. También podría ser la regla del mundo de sus fantasías. Ningún turista debe resultar herido. Deseaba que así fuera. Había evitado los ojos ardientes de la serpiente de patas multitudinarias veces cansado de contar números hasta el momento. Se alegró de que Poseidón le hiciera una señal y se deslizó en un instante hacia la parte trasera del castillo. No tenía idea de cómo era posible que un edificio tan magnífico estuviera plantado en las profundidades de algunas aguas sibilantes magulladas por torrentes burlones. No habría dicho que no había quedado atrapado en las insensibles garras del asombro desde que llegó allí. Simplemente había estado saboreando el aroma de la glotis del monstruo y no había tenido tiempo de arar el castillo con una visión asesina. Se arriesgó. No había mucho que ver, pero había mucho que contar. Estaban parados en la entrada del castillo. En el pavimento de la puerta. Fuera de la puerta había senderos adornados con plata y diamantes oscuros.
Nunca había visto diamantes de esa clase. No tenía idea de la cantidad de cosas que aún estaba por ver. Junto a los senderos había como postes de lámparas con fuego encendido, equivalente a la unión del azufre y el horno. No sabía qué pensar de ello. Miró más allá, a lo que no había visto porque había quedado embelesado por el miedo criminal cuando iban al castillo. ¿Quién no lo hubiera sido? Sentado sobre una serpiente tan larga con algún monstruo místico que se hacía llamar Poseidón. Piadoso Poseidón. ¡Cuaj! No tenía idea de si el monstruo no era más que un clon y un impostor de Poseidón. ¿De qué servía podar conjeturas en ese momento? Recuperó la vista. Vio diversas especies de peces. Algunos eran como caballos, otros como panteras. No tenía idea de que todas las criaturas de la tierra tenían su equivalente en el agua. Entonces vio a una bella dama meciéndose entre las olas del agua detrás del pez parecido a un guepardo, pero la voz de Poseidón redirigió su mirada. Infierno. Podría haber sido en otro momento. Arrug. ¿Cómo pudiste hablar del que vive arriba? ¿Cómo pudiste alabarle? ¿Por qué no pudiste alabarme a mí? ¿A mí que inspiro tus poemas? No hay elogios por todo lo que he hecho, sino críticas y oxidadas protestas. Ah. ¿Qué clase de criatura eres? Aunque no te cree, pero por supuesto lo supe cuando te comprometiste con tu doncella. Ah. Vi la alegría que se filtraba en tu rostro y desde entonces había sembrado interés en ti. Por eso vine por ti. Para hacerte cantar mis alabanzas. Para cosechar y darse un festín. Qué denigrante y celoso. Estaba empezando a encontrar sus palabras. No tenía idea de cómo sucedió eso. Probablemente la dama que había visto fue el impulso de la fuente de su inspiración. No podía estar seguro. Pero lo único que importaba era que pudiera abrir la boca en ese momento y las palabras pudieran volar. Esperar. ¿Cómo fue posible? ¿Podía hablar bajo el agua? Por supuesto, sus pulmones deberían estar llenos de agua. Debería morir con eso. No estaba seguro de haber hablado realmente. Intentó nuevamente afirmar su duda. Tan denigrante y primitivo. Funcionó. ¿De nuevo? ¿No se asfixió? ¿Era esa la palabra correcta? No se ahogó ni murió si eso fuera lo que decir. Abrió de nuevo la boca para estropear la plaga provocada por sus dudas, pero solo sintió aire. Como solía hacer cuando estaba en la tierra. ¿Qué magia estaba obrando en él? No podía decirlo. No podía comprenderlo. No podía explicarlo. Todo lo que pudo hacer fue saborear el aroma burlón del momento. No podría haberlo hecho mejor que eso. Pensó que iba a decir algo más, pero el miedo a que sus suposiciones asfixiaran su vida arrojó los dados a la glotis de Poseidón mientras escogía su turno. Llámame con todos los nombres excepto primitivo. Dirígete a mí con todos los adjetivos menos despectivos. ¿Por qué dirías eso de mí? Yo que soy dueña del orden de las aguas y muevo sus miembros hacia donde elija el ritmo rústico de mi cabeza. ¿Qué tiene de denigrante querer escucharte cantar mis alabanzas ante mis doncellas y súbditos? ¿O no tenéis idea de que las alabanzas hechas por vosotros los mortales no tienen precio para nosotros los dioses? Por supuesto que lo sabía. Sabía que ese no era Poseidón. Fue simplemente un impostor. ¿Cómo le habría rogado Poseidón de todos los dioses que no lo llamara más con esos nombres? Poseidón lo habría hecho añicos. Habría estropeado su aliento y habría guardado el confeti en la botella de su ira. Habría sofocado su sémola y lo habría horneado como un pastel para su mascota. Pero el impostor no haría nada parecido a eso. De hecho, chuparía 8 bolsas de molestia. Arrug. Ese fue el peor clon que jamás había conocido. Pero él sabía qué hacer. Se aprovecharía de la locura del llamado Poseidón. Su voz tembló. Por supuesto que cantaré tus alabanzas. Cantaré sobre tu castillo y tu mascota. Sobre tu rabia aunque parezcas fría y tu amplio pecho. De tu muslo grande y tus brazos fornidos. Y tu larga cola entrelazada con piedra. Haré todo esto solo si cumples mi deseo. Dilo. Hazlo saber. Desde el altar de mi ira hasta la amplitud de mi castillo. Desde los caminos donde ningún aliento había humedecido hasta el fondo de horizontes ocultos. Dímelo, los haré todos tuyos. Solo canta mis alabanzas. No quiero todos esos. Quiero tener a esa dama que vi antes. La ninfa Rutri. Ah. Considéralo hecho. Canta mis alabanzas primero. ¿Dónde lo canto? Sígueme. Capítulo 4. ¿Aún no has llegado allí?
Estaba empezando a tener agallas. Él lo sabía. No podría haberse dicho a sí mismo semejante mentira. Estaba empezando a convertir sus palabras en candados. Estaba empezando a disfrutar de su estancia bajo el agua. No le importaba lo que vendría después. No le importaba si una enfermedad sería suplantada o no. Ya había visto lo que empeñaría. Sabía qué hacer y estaba empeñado en ello. Sus entrañas estaban empezando a alimentar su instinto. Estaba orgulloso de los dos. ¿Quién no lo haría? Por supuesto que todos lo estarían. Mantuvo la mirada levantada mientras entraban por la puerta. Le faltaban palabras sobre qué decir. No era tan amable con las palabras. Pero le encantaba correr riesgos. Y se había dado cuenta de que el profesor Poseidón era simplemente alguien a quien podía empeñar. Su alegría se había agudizado. No importaba si se despuntaría o no lo antes posible. Lo único que importaba era que, por primera vez en su vida, tenía control sobre su vida. No sabía si se estaba diciendo a sí mismo otra vez una mentira desgarbada. Era simplemente esclavo de sus sentimientos y todo echaba a perder su instinto. Miró a Poseidón, que había permanecido mudo desde que caminaban. No tenía idea de qué se trataba del cambio repentino. No tenía idea de lo que estaba pensando. Si fuera posible, podría arrancarle la cabeza al profesor Poseidón y recorrer el camino hacia su Ken mental. Para entonces ya habría dado sentido a lo que había hecho peón de sus palabras o de su voluntad de hablar. Quería decirle algo más, pero las palabras no eran propias. No tenía poder sobre ellos. Él era simplemente un portador o portador. Cualquier cosa que le exigieran era todo lo que podía hacer. Buscó en su corazón las opciones que le quedaban. Maldición. Estaba en quiebra. No había nada que comprobar. Era simplemente un espejismo de cordura. Aparte de los poemas que había escrito, no había nada que hubiera hecho que no le hubiera prestado una muestra de problemas. E imagínese, el poema que parecía un cubículo lo había metido en otro problema. Probablemente era una plaga de existencia. Realmente no podía estar seguro. Pero él siguió caminando. Para él, parecía como si estuvieran pisando baldosas. Como tejas alquitranadas trabajadas por manos expertas. Podía notar la diferencia. Cuando caminaba sobre la tierra, incluso después de darse cuenta, parecía elegante y bastante atractiva. Era lo que estaban acostumbradas todas las partes de su cuerpo. Podría decir eso una y otra vez. Pero caminar en el agua era menos estresante que la forma. Ya ni siquiera podía confiar en sus sentimientos o en su sentido del razonamiento. En realidad ya no sabía en qué confiar o en qué no. Simplemente había sido un producto de catástrofe. Y habían estado caminando. Podía ver el castillo frente a él, pero el misterio era que cuanto más se acercaban a él, más lejos parecía. Por supuesto que estaba seguro de que se trataba de algún alakazam apropiado o estaba soñando despierto. Lo que fuera para él no era nuevo. Pero lo que estaba pasando era la contienda. ¿Cómo estarían caminando si Dios supiera las horas que han dedicado a lo que podían ver? Probablemente Poseidón estaba jugueteando con su oscura inteligencia o poniendo a prueba su paciencia. Había hecho una pregunta pero su compañero simplemente se había quedado callado. Pero entonces, Poseidón se detuvo y lo miró esbozando una sonrisa atrevida en su rostro. ¿Qué dirías? Simplemente podría darle un puñetazo al molesto Poseidón en la garganta. Pero preferiría hacerlo con sus palabras. Realmente no tenía miedo de luchar contra Poseidón, bueno, sabía que se estaba diciendo a sí mismo una mentira desgarbada. Él respondió a su afirmación con un tono burlón de su voz. Pendejo. ¿Cuándo llegaremos a este castillo? Podría verlo antes que yo. ¿Estás drogado? Realmente estaba teniendo agallas. No tenía idea de quién se los alquiló. Probablemente, la destrucción que estuvo a punto de hacer confeti de su aliento fuera así de generosa. Poseidón se deshizo de las sílabas que se acumulaban en su glotis. Le ruego que me disculpe, amigo. Me conquistó la idea de lo que comería Leviatán, mi mascota. Ayer se comió a 18 hombres y seguro que ahora tiene mucha hambre. No sé qué hacer ahora. Quieres cantar mis alabanzas y yo quiero darle de comer. Uno debería esperar al otro. Supongo que tendrás que esperar. Supongo que hoy lo alimentaré con 22 hombres. Se le partieron las entrañas ante eso. Sabía que estaba orinando en su capó, ¿por qué no lo haría? Él lo sabía. Su instinto nunca le mentiría. ¿Cómo sería esa mascota tan larga?
Por supuesto que fue porque comía mucho. Y... ah. Su cerebro estaba rezumando un líquido nauseabundo. El Leviatán solo come humanos. ¿Qué diablos se suponía que significaba eso? Esperaba que él no fuera una opción. Rezó para no ser uno de los aperitivos. 22 que... Intentó estar cuerdo. Él sabía que no lo era. Pero él lo fingiría. Eso fue lo mejor que podía hacer. Casi dijo lamento todo lo que te he dicho. Pero su instinto estaba entrenado. Él no diría eso. Su perspicacia pareció susurrarle una idea a su glotis. ¿22 hombres? ¿Como hombres como yo? ¿Qué estaba haciendo? ¿Realmente iba a entregarse tan fácilmente? ¿Qué estaba pensando? Simplemente quería salir bajo fianza. Quería reivindicarse. ¿Quién se habría descarriado? Por supuesto, todo ser humano en su sano juicio haría exactamente lo que estaba haciendo. Pero esperaba no rebelarse tan libremente. No importa cuán tonto pareciera Poseidón, no se perdería ese punto. Alguna vez. Esperó el rápido regreso de Poseidón. Exactamente. Hombres de crecimiento despreciable. Con pies anchos y palmas anchas. Con barbas que caen de sus mandíbulas como la flor del heno. La mayoría de las veces, el pelo le produce náuseas al pobre Leviatán, pero suele ser su medicina. Medicinal, te lo digo. ¿Lo estaba haciendo intencionalmente? No podía estar seguro, pero, por supuesto, había cosas en juego. No le importaba si Poseidón lo estaba haciendo a propósito o no. Ya estaba enloquecido. Eso fue todo lo que importaba. La descripción que había hecho era solo él. No un clon o lo que se parecía a él, sino él. No sabía qué hacer. Varios pensamientos surgieron en atrevidas oleadas a través de su horizonte mental. Esperaba no volverse loco. Incluso si quisiera correr, no había ningún lugar al que pudiera huir. Él lo sabía exactamente y no se engañaría a sí mismo. ¿A dónde habría podido correr? Por supuesto, no conocía ningún lugar en las profundidades del agua. Simplemente no conocía a nadie. Pero le resultaba bastante difícil creer en un hecho. Probablemente para hacer reverencias en el powwow. Ya no sabía qué creer o qué no creer en ese momento. Estaba siendo un auténtico peón del tiempo. Pero Poseidón lo había llevado allí para dárselo a Leviatán. Fue toda la discusión y los elogios y los celos profesados. Pero la farsa. Rezó para que no fuera así. ¿Cómo podría ser así? Si fuera así, no sabría qué hacer. Pero es posible que ya no respete a ninguna figura espiritual. ¿Cómo sería posible para él seguir respetando a alguien ya que sería alimentado con el Leviatán? Bueno, hablando de su espíritu, cualquier cosa podría pasar. Se doblegó ante su destino. Aceptó lo que no le habían dictado. Se convenció de que iba a morir y le prestó un epitafio que deseaba que se escribiera en su sepulcro. Permítanme escribir un poema sobre mi muerte. No te apresures. Todavía tienes tiempo. Ya no podrás recibir tus elogios. ¿Por qué no lo haría? Acepto que me alimentarías con tu Leviatán. Pero ¿cómo conseguirías los 21 restantes? Iré ahora. Wolf kill. Baby wolf. Red team wolf is now winning. Metal wolf. Blue team reversed the game score. Blue team is now winning. Puta madre.
team is now winning. Wolf kill. Baby wolf. Wolf kill. Sneak attack. Battle wolf. Blue team is now winning. Wolf kill. Sneak attack. Baby wolf. The king is captured. Blue team is now winning. On rivalry mode. Wolf. On rivalry mode. Wolf kill. Baby wolf. Rival kill. Wolf kill. 2 combos. Battle wolf. The king is captured. Red team reversed the game score. Red team is now winning. Y los traeré. Mátame entonces. ¿Qué quieres decir? ¿No querías alimentarme con tu leviatán? ¿Quieres que yo? Maldición. Simplemente tenía miedo de lo que era una ilusión. Poseidón ni siquiera siguió esa ruta intelectual. Simplemente estaba asustado y se lo admitió, pero claro que no. ¿Por qué querría alimentarse del leviatán? Maldición. Estaba contento. Pensó que su vida se había topado con tristeza y había sido ordenada. Las palabras adecuadas de Poseidón vinieron derribando su orgullo y su One Gay. Te mantendré con mi mascota. Él te cuidará hasta que yo regrese. Quedarte afuera es demasiado peligroso para ti. Llévalo contigo, necesitas un viaje rápido. Puedo agitar las olas y hacerme un vehículo. Él estará contigo. Mira de quién hablamos. Aquí está. Oyó las protestas de las aguas detrás de él. Leviatán estaba allí. Se volvió para mirar. Se encontró con sus ojos ardientes. Volvió a mirar a Poseidón, pero hacía mucho que se había ido. Al volverse para mirar a la serpiente, sintió un fuerte golpe sobre él. Maldición. Sabía que lo habían engañado. Capítulo 5 Kumque. Quería estar seguro de si estaba vivo o no. Probablemente fue una ilusión o una realidad. Ya no sabía qué creer. Una parte de él le dijo que era un clon de sí mismo. Otra parte sostenía que era él pero en otro producto de la imaginación. Intentó en vano equilibrar su argumento. Eso no debería ocurrir de forma aislada. Estaba empezando a ser fruto de las dudas y lo sabía. No era nada tan malo ni relegado a la tontería. ¿En qué estaba pensando? La pregunta era si realmente estaba vivo o muerto. Como en la fantasía. ¿Fue una segunda muerte y resurrección? ¿Era posible que muriera en la fantasía? Pensó que tenía reglas oxidadas tejidas en la cola. Realmente no podía estar seguro. Pero necesitaba estar seguro. Primero levantó su mano derecha, estaba viva. Luego a su izquierda, también vivo. Se le hundió hasta la pierna derecha, vivo. Luego a la izquierda, también vivo. Probó todas las partes de su cuerpo. Todos estaban funcionando bien. Todos estaban intactos. Podría decir eso de nuevo. Pero todavía se mostraba escéptico. Su recuerdo aún no estaba justificado. Probablemente un alakazam le estaba jugando una mala pasada a su Ken mental. Simplemente estaba podando conjeturas. Su Ken mental le arrojó una idea acertada. Parecía familiar. Por supuesto, lo había sentido algunas veces, aunque no estaba seguro de lo que eso significaba. Dejó que el instinto saboreara el aroma y descargó su ira sobre este último. Por supuesto que fue golpeado por Leviatán. Cuando Poseidón se fue, Leviatán lo golpeó por detrás. Él lo sabía.
No lo sabía. Lo había sentido y era más que real. El dolor se había registrado en su conciencia. No iba a abandonar ese sentimiento. El sentimiento era tan real como la enfermedad en la que estaba atrapado. No sabía lo que le estaba pasando. Todo le estaba sucediendo muy rápido y le dolía ser un peón para todos. Había comenzado en la orilla de un mar de cristal. Luego se adentró en lo que parecía un bosque espeluznante. Quizás vomitado por la glotis demacrada de una utopía oculta. Había comido una fruta que había dado a su instinto un motivo para podar algún himno enarbolado. Durante la poda de canturreos, había escuchado una voz o un sonido atrevido del mar. Había corrido allí para ver una gran serpiente y un psicópata que se hacía llamar Poseidón. Ah. Y el Leviatán había tenido hambre de que Poseidón lo alimentara con 22 hombres de su marca. Y Poseidón había dejado a Leviatán para que lo cuidara y ¡bum! Leviatán lo había pateado por detrás. Fue un golpe feroz. Había sucumbido a la tristeza ante eso. Pero había abierto los ojos para encontrarse consigo mismo donde no podía discernir. Dile, ¿que Alakazam fue mayor que eso? Y luego había estado intentando sentir partes de su cuerpo. Él miró hacia arriba. No había estado atado, pero a él le parecía que sí. En realidad ya no le quedaba nada para pensar. Levantó la vista y se encontró con los ojos espeluznantes de Leviatán. No sabía qué hacer con ellos. Estaban rojos y bañados en lo que equivalía a azufre. Si tuviera razón, eso sería lo que diría. O probablemente lo que su instinto le había concedido. Cuando leyó sobre el Leviatán, la cabalgata de Poseidón en los garabatos de Miklops, solo había hecho un dragón con su piedra. Eso era todo lo que había podido sacar de ello. ¿Cómo fue entonces su culpa? Cuando escribió sobre ello en sus poemas, también describió un dragón. Pero lo que había visto presentaba defectos en las descripciones que había leído y escrito. Quemaría los locos poemas que había escrito si tuviera la oportunidad de regresar a Zilog. No había nada de gran importancia que pudiera saborear o sacar del mundo de fantasía. No sabía qué hubiera podido hacer en el bosque si los locos no hubieran venido a entrometerse en su misericordia. Pensó que Poseidón era un psicópata. Se movió un poquito. Estaba apoyado sobre los codos. Estaba luchando por ponerse de pie. Sintió punzadas pulposas que podaban los ritmos dentro de él. No sabía lo que estaba pasando. Probablemente él sí lo sabía, pero no se doblegaría. Probablemente estaba haciendo uso del tiempo o viceversa. Se movió de nuevo, quería apoyar su espalda en la pared. No tenía idea de cómo se llamaba eso. Probablemente había otro nombre con el que se llamaba en el mundo de la fantasía. A él no le importaba. Solo era consciente de su movimiento porque no quería ofender a la criatura que ya parecía ofendida. Incluso si lograra ganarse la misericordia del Leviatán, estaba seguro de que no sería capaz de discernir su alegría de su felicidad. No podría saber cuándo apareció la criatura ni alimentarse hasta el estupor por la ira oscura. Fue solo una extensión del caos. Finalmente apoyó su espalda en la pared, mientras la criatura balanceaba su cola desde la distancia. Se alegró de que estuvieran bastante lejos unos de otros, de lo contrario uno molestaría tardíamente al otro. Por supuesto, sabía que él sería el que sufriría inconvenientes. ¿Quién más se suponía que sería? Estaba en un pasillo. Al menos así era como él lo llamaría. Una sala. Estaba vacío y era muy grande. Por eso él podía ocuparse de sus asuntos y el Leviatán también podía hacerlo. Dejó su perspicacia para reprimir y ensayar todas las formas de su ira. Entonces la cordura fue suplantada. A decir verdad, no había agua en el pasillo. ¿Cómo es posible? Con toda naturalidad estaban en las profundidades del agua. ¿Cómo iba a haber allí una casa donde no hubiera rastro ni lengua de ola? Ni siquiera una gota. Una casa bajo la muerte del mar, pero sin agua en la casa. Bueno, nada era imposible en el mundo de la fantasía. Había habido un mar que era como un cristal y sin olas. Habría absurdos más apropiados. No estaba seguro de qué pensar. Entonces oyó unos golpes feroces en las 16 puertas del vestíbulo. Quería orinar en su capó. Los golpes no fueron amistosos. Y si el acto continuaba, todas las puertas entrarían volando al pasillo. Cerró los ojos o la conciencia. Entonces el Leviatán se levantó en toda su longitud y rugió. Obviamente no la estaba pasando bien. Capítulo 6 Sex.
Ponerse a cubierto no estaba seguro de si su instinto había estado plagado de suposiciones acertadas. Se olvidó del hecho de que el salón en el que se encontraban estaba embrujado. O cazado. No estaba realmente seguro de si los que estaban sobre ellos eran fantasmas o algunas criaturas de algún otro mundo. Eso ni siquiera importó en ese momento. Lo único que importaba era su argumento. Si fuera posible, buscaría una lana que fuera más blanca y bastante transparente que la nieve y más parecida al mar de cristal que había visto antes. Necesitaba estar seguro de si había otras personas con él. Pero se equivocó, él era el único. Él mismo y el molesto Leviatán. No sabía qué haría con él hasta el golpe. Había estado fortaleciendo su corazón hasta este momento. Y ya estaba atrapado en 2 hechizos. Sabía que uno le estafaría y el otro se divertiría o se encargaría de los restos o migajas, confetis o pedazos donados por su homólogo. ¿Pero podría haber hablado el Leviatán? Eso no era posible de ninguna manera. De ninguna manera en el mundo eso era posible. Podría decir que nunca jamás. Pero en realidad no podía dar fe de sus pensamientos. Vivía en un mundo de fantasía. Esa fue una comprensión tonta, por supuesto. Los golpes cesaron antes de que llegara la voz. Pensó que los intrusos, aquellos que querían irrumpir en el salón, se habían ido. Probablemente no pudieron romper la puerta y obtener acceso. No estaba seguro y simplemente estaba haciendo conjeturas. En medio de ese pensamiento había escuchado esa voz. Pensó que el piadoso Poseidón había regresado con los 21 hombres y estaba hablando desde afuera. Estaba condenadamente seguro de que eso era exactamente lo que estaba pasando. Luego volvieron los golpes. Ferozmente esa vez. No necesitaba ningún adivino que le dijera que las puertas se romperían. No solo las 16 puertas se romperían, sino que se harían añicos. Serían asfixiados por esos golpes despiadados. Su miedo conoció una nueva ruta. Dejó de lado el pensamiento de quién fuera el dueño de la voz. Eso no importó en ese momento. Se enteraría cuando llegara el piadoso Poseidón. Eso si lograba sobrevivir a la enfermedad que había sido suplantada por el tiempo traicionero. Ciñó su corazón. Como lo haría una persona típica. No sabía en qué más confiar. Esa era la mejor opción que podía haber elegido, por supuesto. Entonces ¡boom! Las puertas se cayeron. Y entonces supo que había llegado el final. Sabía que había llegado la cúspide de su fantasía. No tenía idea de lo que sucedería al atrevido segundo que seguiría a los golpes. Hubo un alto. Un silencio. No sabía de dónde venían. El silencio era inusual. Sabía que algo iba a pasar. Había escrito bastantes veces sobre el silencio y las cosas que proyectaba. Sabía qué silencio nacería. Sabía muy bien que sería algo grave. Se preparó para ello. Se preparó para ello. Apoyó su corazón. Pero esperaba que los crédulos granos que había mezclado fueran suficientes para mantener su mente estable cuando se desataría la escena o el espantoso juicio. No sabía qué hacer. Él esperó. Miró al Leviatán que estaba en toda su longitud. Estaba levantado, como un poderoso dinosaurio. No se había dado cuenta de lo alto que era el edificio hasta que el Leviatán alcanzó esa altura. Por supuesto, todo lo que había en su fantasía lo asombraba. No tenía idea de lo que estaba haciendo el Leviatán. Sus 2 patas eran como 12 de las suyas cada una. Perdió la pista de la descripción de tal criatura. Incluso si tuviera la oportunidad de regresar a la Tierra, probablemente no sabría qué escribir al respecto. El Leviatán tenía los ojos cerrados. No tenía idea de lo que eso significaba. ¿O se trataba de alguna nueva sorpresa a la que no iba a sucumbir? ¿Las serpientes también rezan en el mundo de la fantasía? Ya no sabía qué creer o no creer. Entonces ¡boom! Como en el parpadeo del tiempo hechizado, lo que parecían peces pájaros llenaron el salón, entrando por todas las puertas del salón. No tenía idea de cómo llamarlos. No había visto uno antes. No estaba interesado en asignarles un nombre. No le interesaba ningún reparto morfológico. Lo que le interesaba era mantenerse con vida. Probablemente permanecer vivo en su fantasía era lo que quería decir. Realmente no podía estar seguro. Entonces cientos de ellos corrieron hacia él, no sabía qué hacer. Luego sintió una ola de aire sibilante que le pasó por la cara. Maldición. Era la cola contaminada del Leviatán. Pateó a los 100 y todos fueron destruidos. No tenía idea de cuán enorme era la criatura a ese momento.
Probablemente el momento en que descubriría la verdadera forma del Leviatán no estaba ni siquiera cerca. Parecía descubrir cosas nuevas al respecto de vez en cuando. Pues dependiendo de la circunstancia que lo acogió. Realmente no podía estar seguro. Entonces el Leviatán comenzó a vomitar llamas criminales mientras asaban los peces pájaro. Maldición. Él estaba hambriento. Mientras las llamas ardían, él cogía un poco y lo devoraba. No sabía que podía pasar hambre en el mundo de la fantasía. No sabía que estar en la fantasía era solo una extensión de estar en la vida real. Las criaturas de fantasía podrían simplemente ganar tiempo y tener vidas extra que en realidad son un espejismo. Continuó disfrutando de las comidas mientras su héroe Leviatán pateaba y asaba sus comidas. Estaba seguro de que el Leviatán se estaba divirtiendo. Bueno, él no podía garantizar eso. Los ojos de la criatura no lo delatarían tan fácilmente. Entonces, de inmediato, más de miles de peces pájaro volvieron a acercarse a él, pero la cola del Leviatán no pudo hacer justicia a todos. Algunos de los peces se hicieron para él y le perforaron la piel. Eran pequeñas criaturas con incisivos afilados y puntiagudos. Lo mejor que le podrían hacer a uno es hacerle varios agujeros en el cuerpo de su presa. Y el poeta se convirtió en su invitado del día. No estaba seguro de si volvería a vivir para ver el regreso del piadoso Poseidón. Ah. Los peces se comieron las cuencas de sus ojos y succionaron sus retinas. Estaba seguro de que ya no tenía labios. ¿Y su erección? Larga historia. Era como una estatua con agujeros en forma de clavijas por todo su diseño. El Leviatán corrió hacia él y devoró a los peces de presa, pero ya era demasiado tarde. Sucumbió a la tristeza. Él hizo. Solo una persona con ojos sucumbe a la tristeza. Capítulo 7 Septem. Dormilón. Despierta. ¿Estaba todavía vivo? Esa fue la pregunta que le asaltó. No estaba seguro. No podría serlo. Había sucumbido a una tristeza crédula. ¿Dónde estuvo él? Lo que pasó después de que lo contratara la oscuridad babeante. No podía estar seguro. Sus pensamientos estaban bruñidos por la rabia. Estaba embelesado por una cruel confusión. Se permitió serlo. Sus ojos todavía estaban cerrados. Tenía miedo de abrirlos. No sabía cómo se vería. La idea de eso lo asustó y lo enfureció. Era solo un peón del tiempo. Siempre lo había sido. Todo ser humano siempre lo ha sido. Algunos simplemente lo admitirían, mientras que otros seguirían diciéndose mentiras desgarbadas. Seguirán cubriendo sus entrañas con mentiras engañosas. Ese era un gran negocio que no cambiaría. Sabía que tendría que abrir los ojos. Él no huiría del hecho. La voz que lo había llamado le parecía familiar pero también bastante remota. Su alma estaba siendo golpeada por una tristeza sombría y una realidad oxidada. No tenía idea de a quién ceder. Mientras estaba en uno, no sabía lo que era, pero en la realidad, por supuesto, tendría una idea de lo que había estado sucediendo. Intentó hacer una lista de las cosas que había visto en su oscuridad. Trató de barrer los pedazos de ideas o información oscura en un todo, pero simplemente no pudo evitarlo. Parecía estar en blanco. Eso no solo era molesto, sino también nauseabundo. Siguió barajando sus pensamientos y estropeando su memoria en busca de ideas agradables, pero todo fue en vano. Todo esto equivalía a nada. Se rindió. Al menos se suponía que podía encontrar algún significado en algunas de las cosas que había visto, pero no había nada disponible. Había una gran cantidad de semántica relacionada con eso. Era demasiado débil para empezar a formular semejantes hipótesis. Sabía que podía prescindir de algunos, pero ¿valían la pena? Intentó concentrarse la última vez, probablemente algo se posicionaría en su hemisferio mental, pero no había nada a lo que atacar. Reanudó la postura que había abandonado recientemente. E incluso en ese momento, ese miedo criminal lo atravesó. No pudo resistir el impulso y no confió en la oscuridad que no tenía nada para él. Golpeó el miedo con delicadeza, luego lo evitó, pero vino burlándose de sus valores. Lo intentó de nuevo y sus párpados sucumbieron. ¿Aún tenía ojos? No estaba seguro, pero necesitaba estarlo. Atacó el coraje clonado y arrojó el miedo del delincuente a una oscuridad grotesca. A lo que abrió los ojos no tenía precedentes. Pero necesitaba estar seguro de si todavía estaba usando sus ojos. Volvió a abrir los párpados como si fueran páginas de libros.
Se conformaron con todas las artes por las que él los arrojó. Movió sus manos que habían estado junto a él desde siempre y ellas también se conformaron. Quería tocarlos en los ojos para estar seguro de si todavía estaba cuerdo o si los peces pájaro le habían absorbido su perspicacia. Por supuesto, no había nada imposible en el mundo de la fantasía. Cuando quiso mover la mano izquierda, su atención fue asfixiada. Él sabía lo que era. Por supuesto que lo hizo. No, no lo hizo. Ya no estaba seguro de qué sentimiento era bueno o malo. Lo que los peces le habían hecho no era nada agradable. No estaría tan enojado por ese curso. Permitió que el nuevo sentimiento fuera entronizado. Se salió con la suya y su acertada perspicacia volvió a la vida. No había sentido nada parecido a eso antes. Era tan suave como la lana de algunos de los corderos que solía criar. Estaba acostado, por supuesto. Pero sobre lo que yacía era bastante suave. Más suave que la litera en la que solía dormir en la tierra. La posición en la que estaba atrapado era agradable, pero necesitaba estar seguro de lo que estaba pasando. Volvió a sentir aquello sobre lo que estaba acostado para estar seguro de lo que estaba sintiendo. Por supuesto, él estaba en lo cierto. Fue muy suave. Sabía cuál era ese sentimiento, aunque no sabía qué estaba pasando. Su cabeza estaba sujeta por un trozo de tela larga provista del mismo material o elemento sobre el que dormía. De regreso a la tierra, mientras dormía, solía sujetar su cabeza con algunas de las ropas o túnicas que había dedicado a tal uso. Pero había algo extraño en eso. Sobre todo lo nuevo. Todo lo que había sucedido en su fantasía siempre lo sorprendía. Nunca había estado preparado para uno de ellos. Probablemente fue porque era un idiota hibernado. Y entonces, por supuesto, una nueva pregunta destronó el pensamiento que había estado albergando. Si encontrara una respuesta a la nueva pregunta, obviamente se abordarían otras cosas. Estaba tan seguro de eso. Su sentimiento le dijo algo correcto por primera vez desde su supuesta resurrección de la oscuridad. ¿Dónde estuvo él? Esa era la pregunta. ¿Fue otra fase del mundo de fantasía? ¿Era otra cara de miseria? ¿Fue otra etapa? ¿Como si estuviera jugando algunos juegos tontos? Todo lo que tenía sobre él eran meras preguntas. No hubo respuesta. Y en esa medida, todavía era un peón. Dondequiera que estuviera el nuevo lugar en el que se encontraba, sabía que nunca sería el salón que solía ser. ¿Era su casa? No. Por supuesto que no. Sabía lo que tenía en su casa. La atmósfera que envolvía o impregnaba su casa era salvaje en la tierra. Entonces, ¿dónde estaba? No hubo respuesta a las preguntas. ¿Dónde estaba el Leviatán? ¿Dónde estaba Poseidón? Realmente deseaba haber dejado la vigilancia tanto del loco Poseidón como de su molesta mascota que no pudo salvarlo. Bueno, había una bendición en esa maldición. Si el Leviatán lo hubiera salvado, entonces tal vez no se encontrara en esa cómoda posición. Reanudó el pensamiento que había abandonado antes y trató de pasarse las manos por el rostro para saber si realmente eran sus ojos o algún extraviado. Entonces una voz familiar devoró el acto. Sí, son tus ojos. Siéntate y te explicaré lo que pasó, mierda. Era Poseidón. Nunca regresaría a la Tierra. Capítulo 8 Octubre. ¿Dónde estoy? Eso fue directo. Sin embargo, es un paso audaz. Se suponía que él lo sabía. Había estado preguntando a su subconsciente una y otra vez, pero en ese momento, la pregunta sería suficiente. Le sería muy útil que quien da la respuesta fuera lo suficientemente generoso. No estaba seguro de si eso sería cierto. No había vivido para saber conocerlo bien. Conocer al payaso Poseidón. No sabía lo que hacía y lo que no hacía. Tampoco sabía las cosas que pinchaban su estropeada misericordia. Simplemente se estaban conociendo a sí mismos recientemente. Ninguno podría contar con el otro, de lo contrario irían a la quiebra. No necesita procesar tantos pensamientos. Uno tras otro tal vez. Pero había una gran cantidad de cosas que estaban atadas a sus hermanos y que simplemente no podía dejar de lado. Simplemente se ocuparía de ellos. Eso fue lo mejor que pudo hacer. Nada más. No podría haber hecho algo mejor que eso. Esperó la respuesta de Poseidón que estaba a pocos pasos de él. No tenía idea de lo que estaba haciendo allí. En realidad no le importaba. Simplemente quería respuestas a sus preguntas. Y eso se lograría en poco tiempo.
A veces, cansado de contar números, se había preguntado si realmente quería o no ser amigo de Poseidón. Una parte de él realmente quería que lo hiciera, pero la otra parte no. No sabía a qué sucumbir o más bien decir, reverenciar. No había tenido tanta paciencia como para conocer las reglas que lo guiaban en su recorrido por ese mundo de fantasía. ¿Realmente lo llamaría gira? Probablemente había otro nombre con el que podría llamarlo. Probablemente nombres como viaje o alguna licencia. No podía estar seguro. ¿Pero realmente quería hacerse amigo de él? Simplemente lo conocía desde hacía solo 2 días. Si así era realmente como lo llamaban allí. Porque todo parecía tener un nuevo nombre y una nueva forma en el mundo fantástico. Y nuevamente se preguntó. Si realmente fuera amigo de Poseidón, ¿qué diferencia habría? ¿Qué les hizo eso? ¿Eso ganaría su confianza? Había leído en algunos de los garabatos de Miclops que Poseidón era o es un dios. ¿Y uno se hace amigo de los dioses? En realidad, solo había conocido que los hombres fueran esclavos de los dioses, aunque no servía a ningún dios. La voz de Poseidón recorrió la habitación sacándolo de sus pensamientos y burlándose de su valor. ¿Es eso lo que quieres saber? Entonces no estaba seguro de si realmente quería ser amigo del llamado Poseidón. ¿Se suponía que no debía saber dónde estaba? ¿No tenía derecho a saber dónde estaba? ¿No se suponía que debía demandarlo ante los tribunales? Aunque si hubiera alguno en el mundo de la fantasía. ¿Por qué había respondido una pregunta con una pregunta? ¿Fue ese uno de los actos de los dioses? ¿Para intimidar a sus súbditos o algo parecido? No estaba seguro de si eso era lo correcto en pensar. No sabía la respuesta que se suponía que debía dar. Pensó que sería mejor hacer otra pregunta, porque si respondía a esa pregunta, se le podrían negar muchos hechos que debía conocer. Él no correría esos riesgos. Él nunca lo haría. Clasificó sus pensamientos sobre qué pregunta debía hacer a continuación. Pregunta que no sería unilateral. Pensó intensamente o detenidamente. Necesitaba una respuesta, pero supuso que la perspicacia adecuada estaba bastante cansada de defender su rumbo. Aunque algo salió bien. Se agarró la mano ante una pregunta que hacer. Al menos podía confiar en el nuevo. ¿Cómo se reparó mi cuerpo? Tengo muchas heridas por todo el cuerpo. Esperaba no responder al cliché. Estaba cansado de acostarse. Necesitaba una posición mejor. Por supuesto, Poseidón debería haberle dicho que se sentara. No recordaba si lo había dicho, pero no le prestó atención. No estaba permitiendo que sus pensamientos parecieran posturas. Hizo un asiento para lo nuevo y mostró su buena disposición. Decidió sentarse después de palpar sus ojos y cada parte de su cuerpo. No quedaba ni un ápice de dolor poroso. Quizás solo estaba en algún trance provocado. Había bastantes cosas en el mundo de fantasía que le encantaban. Por supuesto, ¿quién no lo haría? No tendría por qué morir. No tendría miedo de correr riesgos. No tendría miedo de caminar sobre el fuego. No tendría miedo de exhibir todas las cosas locas, peligrosas y siniestras que había escrito en sus poemas. Bueno, tendría que pensárselo 2 veces. No tenía idea de cuántas líneas de vida tenía. ¿Qué tal si fueran solo 3? Él no querría correr riesgos. Poseidón estaba de pie frente a él. Maldición. Era corpulento. Había tríceps muy llamativos en agradables patrones en sus brazos. Estaba sin ropa. Maldición. Si Vulcano fuera gay, por supuesto que lo devoraría en ese momento. Simplemente tenía músculos en posición que sondeaban la independencia de su pecho. Su vientre estaba bastante hacia adentro, como plano, pero con rastros pulposos de patrones a través de él. Una especie de garabato que había leído en Miclopsars. Si volviera a la Tierra una vez más, siempre veneraría a Miclops y sus enseñanzas y garabatos. Todo lo que había escrito era la realidad roja. Se alegró de haberlos leído. Luego apartó la mirada para entender el patrón de la habitación perfectamente amueblada. Entonces volvió a sonar la voluptuosa voz de Poseidón, lo suficientemente altiva como para arrancarle el orgullo y la conciencia. Recuerda a Leviatán en tus deseos cuando estés en escena. Él te dio una de sus vidas. No tienes idea de lo que hace antes de recuperar un salvavidas. ¿O crees que los dioses como yo simplemente viven sin morir como un pastel? Hay cosas que nos mantienen vivos. Ahora sobre dónde estás, recuerda que Nin que tanto deseas, este es su departamento. Leviatán no podría albergarte y el salón es demasiado peligroso para ti,
porque no siempre estaré cerca. Tendrás que quedarte con ella el mayor tiempo posible, hasta que esté lista para dejarte ir como el Leviatán. Esa es una de las reglas aquí. Y sobre mis elogios podrás. Está despierto. Miró de Poseidón al dueño de esa voz intrusa. ¿Acababa de llamarlo voz? Diablos, no. Era una música. Una música quejumbrosa. Sus ojos casi se salieron de sus casillas ante lo que vio. Pavió las páginas de sus labios con asombro. Capítulo 9. Oh, ojos míos, ¿por qué hacer confeti de mi orgullo? Ella se dejó llevar. No cerraría la boca. ¿Cuál era la necesidad de hacer eso? Él mantuvo su mirada fija en ella mientras ella pasaba. Para él, parecía como si la estuviera llamando con los ojos. Cuanto más cerca o más rápido quería que ella se acercara, ella también. No estaba seguro si estaba alucinando. No estaba seguro si era producto de su oscura imaginación. Por supuesto que había visto que Poseidón le presentó a la ninfa y que la ninfa lo albergaría. Eso fue más que celestial. Una parte de él había comenzado a considerar su fantasía como la mejor parte del mundo para vivir. Si viviera en su fantasía, no tendría que volver a preocuparse por nada. Por supuesto que tendría su propia amante. ¿O debería decir que ya tenía uno? Realmente no podía estar seguro. Esperaba no estar solo pidiendo deseos gastados. Esperaba que sus pensamientos fueran canalizados. Esperaba que todo lo que estaba erigiendo en el bulevar de su conciencia fuera exactamente lo que él quería que fueran. Deseaba que el tiempo pusiera a prueba la postura rápidamente y le dictara qué posición minuciosa debía adoptar. Observó a Poseidón cambiar su ruta y se dirigió hacia la puerta de la habitación. Lo observó pasar junto a la ninfa. Perdió la pista de los nombres adecuados para llamarla. Probablemente Poseidón los creó. A veces, en sus poemas, en la tierra, había escrito que Poseidón creó ninfas a partir de las olas del mar. Eran un subproducto de la imaginación. Por eso eran sin precedentes hermosos. ¿Qué otros atributos atribuirles no era necesario? Probablemente Poseidón estaba saliendo con algunas de las ninfas, no podía estar seguro. Pero recordó que había escrito en el poema que Poseidón era una persona piadosa. No saldría ni se casaría con ninguna dama. Así de piadoso podía ser. Si el Poseidón que salía de esa habitación era él, entonces no estaba realmente en buenas manos. Pero no importaba si estaba o no en buenas manos, lo único que importaba era el hecho de que había una ninfa acercándose a él. Lo vio llegar a la puerta. Poseidón lo vio por última vez y desapareció. ¿Por qué no usó la puerta? Bueno, eso sería asunto de otro día. Le encomendó la tarea a su corazón. Un nuevo negocio era exigente. Por supuesto que no querría ir a la quiebra. Nunca lo haría y nunca lo había hecho. La ninfa se acercó a su lecho. Mi señor, levántate. Mi señor. En realidad, no creía que estuviera cuerdo. Sabía que estaba alucinando. De todos los nombres en el mundo, ¿por qué la ninfa se dirigiría a él con mi señor? ¿Qué se supone que significa eso? Por supuesto, en el contexto terrenal se utilizó por varias razones. Para el marido de una mujer. Para el rey de una tierra. De una reina a su rey y muchos más. Pero realmente no podía estar seguro de qué significaba en el mundo de la fantasía. Lo que significaba no era gran cosa. El gran juego era lo que sucedería. Se sentó. En primer lugar, ni siquiera sabía si se había sentado o no. Pero se sentó. Y tuvo miedo. Los zapatos de la cama parecían bastante pegados al suelo y sus piernas bastante pegadas al suelo. Pero cada vez que miraba hacia abajo, le parecía como si estuviera en el monte Everest. Como si estuviera en la cumbre. Como si fuera a caer en alguna oscuridad y romperse el cuello. Realmente no podía estar seguro. Pero sabía que eso podría ser una prueba para fomentar cierto crecimiento en el hampa. Estaba esperando que la ninfa lo pusiera a prueba. Estaba esperando que ella entrenara su ingenio y agudizara su valor, pero parecía que esperaría una eternidad. No estaba entendiendo algunas cosas directamente. ¿Por qué, cada vez que alguien se acerca a un lugar que está muy cerca, cuanto más se acerca, más lejos parece? Por supuesto, estaba seguro de que se trataba de alguno de los horribles y aptos a la caza entrenados en esa parte del mundo. Y por eso la ninfa aún no había llegado hasta él. Eso fue lo que también hizo retroceder a Poseidón. Pero recordó que Poseidón estaba absorto en sus pensamientos, por eso estaba suspendido en movimiento.
Probablemente la ninfa también estaba pensando. Probablemente sus pensamientos la habían convertido en confeti. ¿Pero en qué estaba pensando? Eso no le correspondía a él saberlo. Por supuesto que él lo sabía. Bueno, dejó sus pensamientos mientras miraba a su alrededor. Sabía que ella no quedaría atrapada en esos pensamientos para siempre. Intentó darle sentido a todo lo que le rodeaba. Empezó queriendo comparar, pero claro sabía que esa no era una buena opción. Por más que intentó comparar una cosa con la otra, simplemente perdió la noción de su memoria. Probablemente se trataba de algunos actos horribles que no podía comprender. Pero lo intentaría tanto como fuera posible. Ignoró algunos de los pensamientos que lo asaltaron. Se estaba volviendo audaz. Luego comenzó a ordenar sus pensamientos mientras esperaba la llegada de la ninfa. Miró al techo de la habitación. En la mayoría de los casos, en la Tierra, sus techos solían ser tiendas de campaña. Algunos usarían techos con adhesivos. Algunos habían quemado ladrillos. Mientras que algunos sofocan las cuevas y construyen en ellas sus moradas. Pero en el mundo de fantasía, lo que vio estaba más allá de su imaginación. Recordó que había escrito sobre algunos edificios magníficos y hermosas habitaciones, pero había pensado que sería de ese tipo. Estaba resultando difícil asignarles nombres. Él nunca los había visto. Pero la habitación era más que hermosa. Y no había agua en la habitación, ya que no habían estado en el pasillo. Eso fue todo lo que pudo decir. Luego fue sacado de sus pensamientos. La ninfa ya estaba a su lado. Había llegado a la cama. Probablemente había salido de sus pensamientos. Ella se sentó a su lado mientras se desnudaba. Por supuesto que se volvería loco. Capítulo 10 de Zen. Cerró los ojos. No quería abrirlo. ¿Por qué lo haría? Él era escéptico. Su instinto estaba siendo hecho añicos. Se estaba asegurando de estar todavía cuerdo. No estaba dispuesto a correr riesgos innecesarios. No sabía qué tan rápido y traicionero el tiempo lo pondría a prueba. Pero, por supuesto, sabía que la ninfa cumpliría lo que tuviera en mente. Y sabía que tarde o temprano abriría los ojos. Para él no era nada. Fue algo. No sabía qué pensar. Intentó concentrar sus pensamientos sin éxito. No quería ser títere de sus pensamientos, pero por supuesto no tenía elección. Él ya lo era. No un peón cualquiera, sino aquel entrenado por el tiempo y probado por el dolor. Saboreó el sabor de la atmósfera. Quería que le hablara, como lo haría en la Tierra. Una parte de él había olvidado que ya no estaba en la Tierra. En realidad, no le importaba. Bueno, su instinto no le diría que no. Sabía que abriría los ojos, por supuesto, pero necesitaba presentar sus tesis. Necesitaba podar opciones. Y ya estaba en ello. La primera pregunta que quería que abordara su instinto de tinta era qué tenía en mente la ninfa. Realmente no podía estar seguro. Pero él quería hacerlo. No quería abrir los ojos y ser traicionado. No quería que el tiempo se burlara de su valor. No quería que la curiosidad empañara su atención. Se estaba poniendo todo rojo y, por supuesto, era llamativo. Intentó darle sentido a lo que podría estar sucediendo. Y su instinto le arrojó una idea inquietante. Una parte de él refutó esa idea. No quería dejarse llevar por eso. No sabía por qué. Pero tenía ganas de no hacerlo. Pero buscó en sus pensamientos esa posibilidad. Su cabeza todavía estaba en blanco. No podía recordar la cantidad de cosas que hizo en la Tierra. Por supuesto que era nauseabundo y molesto. Probablemente ese era uno de los códigos de ser espiritual. No podía estar seguro. Probablemente ese fue uno de los dolores de estar en el mundo de la fantasía. Su rabia oxidada se encontró con la tristeza y su dolor se manifestó en posturas pulposas. Estaba cansado de cerrar los ojos. No hubo ningún tirón para ello. Fue solo un confeti de ideas. Había terminado de alimentar su instinto con montones de pensamientos palpitantes. Salió de sus pensamientos y abrió los ojos para resistir la fantástica realidad. Casi se le salen los ojos. Había tetas. Voluptuosa y suculenta. Fresco y lechoso. Con un balanceo tenso como si estuvieran tallados por una hoz. Había una gran cantidad de cosas misteriosas que no sabía sobre el mundo de fantasía. En realidad, se moría por conocerlos, pero su impulso no fueron suficientes.
De este modo, sus esfuerzos fueron burlados y se convirtió en un mero peón. Ah. Lo que siempre había sido. Una parte de él quería cerrar los ojos. Quería ignorar las seductoras llamadas de las tetas entrenadas. Pero no pudo resistirse a ellos. Miró a Nima a los ojos desde las tetas, estaban quietas. Él podría decirlo. Sabía cuándo lo eran o cuándo no. Ni siquiera sabía lo que estaba pensando. Sus ojos eran inocentes. Como si ella fuera la santa más santa que jamás existiría. Sin embargo, eso podría ser cierto, probablemente se quitó la blusa y reveló sus tetas para probarlo. Debe contenerse. Pero sus ojos no se sostenían. No podía obligarlos. Sería injusto por su parte. Solo podía forzar sus pensamientos. Hasta cierto punto, eso es una traición extendida. Sus ojos recorrieron su rostro hasta sus labios. Eran suculentos y algo suculentos. No tenía idea de qué haría con ellos. Siguió advirtiendo a su corazón glotón que no era más que una prueba y que realmente necesitaba contenerse. Sabía que necesitaba contenerse. Pero, por supuesto, le gustaba la ninfa. Ni siquiera podía estar realmente seguro de si se había enamorado de ella o no. No podía estar seguro. Sus pensamientos no eran exactos. No era necesario que lo fueran. Había olvidado cómo se sintió la primera noche que tuvo relaciones sexuales con Miranda, su esposa, después de sus nupcias. Él era simplemente una especie de tonto en ese momento. Descartó el pensamiento y siguió con lo que pudo. Sus ojos se fijaron en su cuello, eran como seda lechosa. Sabía que si los agarraba, temblarían fuertemente bajo su rudo toque. Por supuesto, no se arriesgaría. Pero tocar, por supuesto, no sería una posibilidad si no fuera una prueba. Continuó el viaje. Luego, sus ojos volvieron a elegir las tetas. Cada vez que llegaba a ese cruce, exactamente cómo lo llamaría. Porque en ese lugar, perdería la noción de qué hacer a continuación. Lo único en lo que pensaría o en lo único que pensaría sería en castigarlos. Les estaba exprimiendo el infierno. Sabía que era una gran opción pero no creía que fuera la mejor idea. Se mantuvo en el hecho de que era simplemente una prueba y, por supuesto, debía pasarla. Si no lo hacía, probablemente nunca regresaría a la Tierra. ¿Pero realmente quería regresar a la Tierra? Esa debería ser una pregunta para otros días. Ignoró los pensamientos. No sería sus esclavos para siempre. No lo había sido. Y si lo hubiera hecho, dejaría de serlo. Intentó con todas sus fuerzas quitar los ojos de las tetas pero nuevamente, como ovejas descarriadas, regresaron a la rotonda. Los pezones decían cosas que él no podía comprender. Luchó libre. Mantuvo sus ojos trazando líneas en su piel. Hacia su abdomen. Estaba grabado en su estómago como si no estuviera allí. No había visto nada parecido. Incluso había olvidado el aspecto de su esposa. Luego agarró su vagina. La puerta estaba roja. ¿Era qué? No podía estar seguro. Estaba claro como el camino hacia el trono de un emperador. Quería profundizar, pero debía estar cuerdo. ¿Pero cuánto tiempo esperaría? Luego sus expectativas fueron sofocadas cuando la ninfa volvió a hablar. Se moría de ganas de oírla. Pero claro que sí, felicidades, pasaste la prueba. Bueno, su instinto se lo dijo. Ese instinto traicionero. ¿Podría contar con ello?